Bien, entonces, sin más dilación, empezamos con la primera mesa. La primera ponencia a cargo de la profesora Betsae Marciani. Betsae. Muy buenas noches. No sé si se escucha bien, se escucha. Bien, bueno, primero, mil disculpas por, por el retraso. Eh, bueno, buenas noches con todos y todas. Yo estoy muy honrada de participar en este evento. Primero quiero felicitar la iniciativa, que fue la iniciativa del profesor Ernesto Aguinaga, que se ha ido por ahí, y la organización de Félix Morales. Debo decirlo porque él es muy, muy, muy humilde. Yo he sido testigo con el dolor con el que suele llevar estas cosas, la dedicación que ha tenido para organizar este evento, y lo ha hecho con mucho cuidado, pensando en que no podía ser menos lo que se merecía Marcial. Bueno, como yo soy la primera, dispongo de poco tiempo, entiendo que son 15, 20, ¿no? Bien. No quiero dejar de referirme, aunque sea brevemente, a quien es motivo de esta reunión, ¿no? Lastimosamente, Marcial, tú no fuiste mi profesor nunca. eh, y Marcial no fue mi profesor, pero sin embargo lo fue, ¿no? Porque las personas que como él impactan tanto en generaciones de maestros, terminan siendo siempre maestros de todos, ¿no? Han sido, bueno, yo me formé en gran medida con Gorky, ¿no? Ha sido su maestro, con otros tantos profesores. Eh, y no solamente son maestros de maestros, sino que quieren una cierta trascendencia, ¿no? Se dice que uno de los objetivos de los seres humanos es trascender, ¿no? Se puede trascender bien o mal, ¿no? Algunos de nuestros políticos van a trascender en la historia, ¿no? Mal, ¿no? Pero yo creo que, siempre le digo esto a mis alumnos, ¿no? Creo que la parte del hecho de trascender bien es el hecho de no fijarse tanto en los fines y los objetivos como en el camino. Es decir, las consecuencias buenas a las que lleva la vida son consecuencias del camino que uno hace, ¿no? No es solo fijarse en el fin, no en lo inmediato, que es hoy día a lo que estamos quizás más acostumbrados, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que ha hecho Marcial en su vida como profesor, ¿no? Hace unos días tuvimos un seminario, hemos asistido algunos de los que estamos acá, en el que se discutió la reciente publicación de un libro escrito por Marcial y por Elmer Arce, nuestro jefe de departamento. Y Marcial dijo lo siguiente, yo lo copié, estaba muy atento. Escribo para los alumnos y los profesores. No escribo para los que saben, sino para los que no saben. Y Marcial, siempre lo hablamos con Félix, ¿no? No se suele definir como un académico, se suele definir como un profesor, ¿no? Por eso la pretensión de muchas de sus obras, yo diría que no de todas, pero de muchas y principalmente del sistema jurídico, ha sido la de la buena divulgación, no la de las profundidades analíticas o teóricas. Y creo que es así como debemos apreciarlo, valorarlo y criticarlo también, ¿no? Criticarlo también. Pero a veces los teóricos solemos ser muy, ¿no? Poco justos, ¿no? Mm. Eh, por cierto, Marcial habla de este sueño que tuvo, ¿no? De que este libro rodara por algunos lugares del Perú. Bueno, yo tengo la suerte de estar en el directorio del Fondo Editorial. El sistema jurídico es el libro más vendido en la historia del Fondo Editorial y lo sigue siendo, ¿no? Y no se vende solo en Lima, obviamente. Este libro, yo estoy seguro que además debe ser uno de los más leídos en el Perú por parte de abogados y abogadas. Y acá tengo a dos compañeros míos de Derecho Constitucional, y está Pedro Grandes, y me contaba que cuando tenían estas reuniones en regiones para discutir, creo que esto de la reforma, me decían, bueno, Marcial es prácticamente un rock star, ¿no? Es como Shakira, no sé, ¿no? Que ahora va a venir, ¿no? Es algo así. Mi hija quiere llevar Shakira, le digo, yo estoy ahora con Marcial, ¿no? Y es así, y eso, Marcial, es bien difícil que uno lo logre. Es bien, bien difícil. Así que yo creo que ese sueño que tenías ha sido cumplido, ¿no? Y eso es ya.
bastante recompensa en la vida, yo creo, ¿no? Bien, eh, quienes queremos dedicarnos a la investigación, soy directora de un centro, varios de los que estamos acá, la cosa académica, como se dice ahora, ¿no? Pero que sin embargo somos principalmente profesores y nos reconocemos como profesores, yo me reconozco principalmente como una profesora, no podemos dejar de reconocer el enorme impacto que tienen los libros de Marcial y el sistema jurídico en la docencia, ¿no? Solamente la ceguera la que nos lleva muchas veces a los académicos, la arrogancia, que es así, no nos permite apreciar lo fundamental que es para cualquiera de nuestros alumnos, para cualquier persona que quiera hacer un informe jurídico, incluso para muchos abogados y abogadas, contar, por ejemplo, con este esquema analítico del arbolito, el tan conocido arbolito de Marcial, que está en el primer anexo, me parece, del sistema jurídico, ¿no? Yo he tenido la suerte de dictar un curso maravilloso que se llama Seminario de Investigación, Seminario de Teoría General del Derecho, donde se ven casos último semestre del curso. Y les mandaba a leer Marcial Rubio y algunos alumnos decían, no, sistema jurídico, profesor, estoy en el siglo XI, ¿no? Y ahí nos dábamos cuenta que muchos no sabían plantear un problema. Y eso es lo que te enseña el manual y el anexito del sistema jurídico. Y lo veo cuando voy a exámenes de grado, a veces también. Y lo veo a veces cuando uno habla con abogados. Entonces, yo creo que es muy importante reconocer estos valores que tiene el libro de Marcial, ¿no? Lo mismo la definición clara de conceptos jurídicos básicos. Yo creo, ya estoy pues cada vez más vieja, siempre, ¿no? Lo hablamos, uno cuando es viejo se vuelve más renegón, pero yo creo que hay un gran problema que veo a veces como una amenaza en la formación de los y las jóvenes abogados y es la falta de claridad conceptual que a veces hay, ¿no? Y de conocimiento de elementos básicos, de conceptos básicos del derecho. Yo por eso vuelvo a rescatar los valores que tiene esta obra, ¿no? Y bueno, y en general diría muchas de las obras de Marcial, este libro que tiene sobre normas en el tiempo, en fin, tantos que has hecho. Bien, pero bueno, a mí me toca hablar de la norma jurídica y aunque reconozco que el libro no tiene pues una pretensión de ahondar en el tema de los enunciados jurídicos, hoy se llama así, ¿no? Yo había titulado esta pequeñísima presentación porque en realidad voy a presentar solo un par de problemas, las piezas del derecho de Rubio, aludiendo un poco al libro este de las piezas del derecho tan conocido de Atienza y Ruiz Manero. ¿Cuáles son las piezas del derecho de Rubio? A ver, la virtud de una teoría está en su capacidad explicativa de la realidad. La teoría no es que refleje la realidad, es que trata de explicar la realidad, ¿no? Y en el caso de nosotros, de la realidad jurídica, probablemente lo que trata de explicar es en parte cómo funciona la praxis jurídica, qué hacen, cómo manejan los y las abogadas y operadores del derecho, en parte estas piezas del derecho, las normas que forman el derecho, ¿no? En los últimos años, debido a esta a- avanzada, ¿no? Este ingreso de la llamada constitucionalización del derecho y de las teorías pospositivistas, algunos la llaman neoconstitucionalistas, principialistas, etcétera, es un poco el embate contra el positivismo jurídico, se han hecho muy famosas ciertas teorías, ¿no? Como por ejemplo la de Dworkin, ¿no? La de Alexi o la de Atienza y Ruiz Manero, precisamente en este libro Las piezas del derecho. Bien. En el sistema jurídico, Rubio nos señala que el derecho está integrado por normas y por principios. En la página 111 de la última edición, que la tengo porque estoy en el fondo editorial, tengo esas ventajas. Él señala lo siguiente. Correspondería tratar en el siguiente capítulo el tema de los principios generales del derecho que juntamente con las normas jurídicas integran la estructura del sistema jurídico. Con lo cual, parecería hacer esta distinción entre normas, reglas, un poco como los llamaba Dworkin, decía normas para referirse a esto que hoy llamamos reglas, y principios por otro lado. Sobre los principios, en la página 292 dice lo siguiente. Los principios generales del derecho
son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, subconjuntos, conjuntos y del propio derecho como totalidad. Y luego dice, los principios generales del derecho pueden tener contenido axiológico, tal es el caso de la justicia, y de proposiciones como primer derecho es mejor derecho, que supone la aplicación de un criterio de equidad. También pueden tener contenido técnico. Tal es el caso de la primacía de la ley especial. Yo tengo dos cuestiones problemáticas que, ¿no? Quisiera saber además la opinión de Marcial, ¿no? A ver, ciertamente fue un poco lo que te preguntaba también en la reunión que tuvimos con nuestros compañeros y con Elmer. Eh, Parece haber mantenido el concepto tradicional de principio, ¿no? Principio general del derecho que viene, parece pues, del derecho civil, ¿no? Tradicional, en fin, ¿no? Que los concibe como conceptos que informan el ordenamiento en general o ciertos ámbitos del ordenamiento, por ejemplo, principios del derecho penal, principios del derecho administrativo, etcétera. Pero que sin embargo, me parece que es algo que tú mismo reconocías ese día, no aportan mucha claridad, ¿no? Entonces, en cuanto, claro, a qué define un principio general del derecho, parece que no hay mucha claridad. A veces se habla de conceptos indeterminados, pero si pensamos en los principios técnicos, no son nada indeterminados, en fin, es como una clasificación muy grande de algo que no queda claro, o a mí no me queda claro. En cambio, la definición de norma que tú recoges en el libro parece seguir la idea de norma regla, ¿no es cierto?, definida básicamente por su estructura, que es un poco como lo hacen estos autores Atienza y Resmanero, etcétera, ¿no? Tú dices, las normas tienen un supuesto y tienen una consecuencia, y ¿quién no ha hecho este ejercicio de este, distinguir entre supuestos y contenidos, cosa que también a veces mis alumnos me decían, ay, pero profesora, qué fácil. Y luego, en la realidad, entonces, a ver, hay que empezar siempre, ¿no? Por el principio, ¿no? Bien, dice, hemos definido la norma como un supuesto al que se sigue lógico jurídicamente una consecuencia. Bien. Y lo que yo veo es una definición estructural muy semejante a la que hacen Atienza y Ruiz Manero, ¿no es cierto?, en el caso de la distinción entre principios y reglas. Bien. Solamente por ponernos un poco en el contexto, para quienes no conocen el tema, Atienza y Ruiz Manero sostienen que lo que caracteriza las reglas es tener un supuesto o antecedente jurídico y un consecuente cerrado. ¿Qué significa cerrado? Esto es un misterio. No voy a entrar a toda la discusión sobre exactamente qué quieren decir, pero de algún modo lo que ellos dicen es que prevén un universo determinado de situaciones, ¿no es cierto? Es decir, el que mata a otro, la situación es matar a otro, uno puede matarlo de diferentes modos, pero el hecho es que tú vas a terminar con la vida de la persona, ¿no? Y una consecuencia que es verdad que tiene un cierto nivel de indeterminación en cuanto a los años, de 6 a 20, pero que de algún modo tiene un universo, ¿no es cierto? Eso es lo que lleva a pensar de que las reglas en ese sentido son mucho más determinadas de algún modo, claras, si quieren decirlo, estoy hablando de modo muy simplista, que los principios. Alexi dice que los principios tienen máxima indeterminación, ¿no? O sea, todo lo contrario. Aunque podemos advertir que haya reglas que sean un poco indeterminadas y que tú ese día decías, a veces no sé cuándo es una regla y cuándo es un principio, yo tampoco, y Atienza dice que tampoco, porque hay casos que no son claros, ¿no? No son claros. Bien. Pero otra de las cosas que distingue a ambas normas es, y yo quiero volver a esto de por qué una teoría es explicativa. Una teoría es explicativa porque permite mostrarnos, por ejemplo, cómo actúan los operadores del derecho con el material jurídico. Y entonces, en el caso de las reglas, lo que solemos hacer al aplicarlas es subsumirlas, ¿no? Se da este supuesto, se da esta consecuencia, el supuesto encaja con la realidad, encaja con este supuesto de la norma, le aplico la consecuencia, subsunción, aplicación del silogismo jurídico, como lo quieran decir, ¿no? Mientras que los principios se ponderan. Y eso significa que tú no puedes aplicarlos mecánicamente, hay que sopesar, que es lo que se entiende por ponderar, hay pues todo el test de ponderación, pero
eso supone interpretar también, ¿no? Es todo un ejercicio de argumentación más de fondo, ¿no es cierto? Bien, el hecho, sin embargo, es que si vemos algunos de los ejemplos citados por Marcial y que siguen a la teoría tradicional de los principios jurídicos, los principios generales del derecho, no permitiría distinguir una regla, norma, definida en términos estructurales, además por él, de ciertos principios. Por ejemplo, su ejemplo de principio técnico, el principio de ley especial. Ley especial prima sobre norma general. Podríamos usar lo mismo con jerarquía, ¿no? Ley superior prima sobre norma inferior, ¿no? Estructuralmente es una regla. Tan es una regla que lo aplicamos mecánicamente. Tenemos una ley versus la Constitución que prima la Constitución. La aplicamos mecánicamente. Y lo mismo si pensamos en otros principios, ¿no? Perdón, en otros llamados principios, como por ejemplo el de tipicidad, ¿no? No hay delito sin ley previa que lo establezca en materia penal. Bueno, muy sencillo, tú te encuentras con que alguien quiere denuncien a su esposo, esposa, como quieran, porque le han sacado la vuelta por el delito de que existía antes, adulterio, ¿no? Bueno, ese delito no existe. Por lo tanto, no hay ley previa que lo establezca, por lo tanto, no va. Es una aplicación casi que mecánica, diría yo, ¿no? Ese es digamos, no es más explicativo quizás partir de esta distinción entre principios y reglas. Segunda cuestión, cuando se refiere a las consecuencias de las normas, Marcial dice lo siguiente. Las consecuencias atribuidas por la norma supuesto pueden revestir diversas modalidades. Las principales son, uno, establecimiento de un derecho, que consiste en atribuir una facultad o beneficio a alguien. Así, tenemos buena parte de las normas jurídicas contenidas en la primera parte de la Constitución del Estado, en especial su artículo 2, que contiene una larga lista de derechos constitucionales o derechos humanos en favor de la persona. Como sabemos, actualmente, nuevamente estoy hablando un poco desde el llamado paradigma del Estado constitucional y el pospositivismo y todas estas teorías con las cuales tú no tienes por qué estar de acuerdo, ni ustedes, y si le digo a mis alumnos, no tienen por qué, esto no es un acto de fe ni nada parecido, eh, reconocen que los derechos son principios más que reglas. Ahí podemos entrar a una discusión. Hay derechos que son reglas, en fin, bueno, pero esencialmente se reconocen como principios y por eso se dice se ponderan, ¿cierto? Cosa que, insisto, puede ser discutible. De hecho, la propia separación entre reglas y principios ha sido discutida por autores como Luis Prieto, Alfonso García Figueroa, en fin, ¿no? Bien, pero nuevamente parece haber una vez más una diferencia estructural, ¿no es cierto?, que afectaría el modo en que aplicamos ambas normas, ¿no? En definitiva, las normas que contienen derechos para ti, Marcial, ¿son reglas o son principios? ¿O crees que la definición no es muy útil? También podrías decir eso, ¿no es cierto? Y finalmente tengo algunas otras preguntas al autor, porque creo que lo más importante es escucharlo a él, no a nosotros. A ver, y es la misma que te hice ese día. Yo no encuentro, con todo el respeto a mis amigos civilistas, mucha utilidad explicativa en la idea de principio general del derecho, la idea tradicional de principio general del derecho. ¿No sería mejor, en el contexto en el que vivimos, en el Estado constitucional además, optar por una clasificación que distinga, por ejemplo, entre principios y reglas al modo en que lo hacen tanto Dworkin como Atienza y Resmanero como Alexi? ¿No es más explicativa esa actual teoría de los enunciados jurídicos que llevan a no solamente hacer esta distinción estructural, sino a, debido a lo mismo, poder distinguir cómo en el caso de las reglas, el mecanismo que usamos los operadores del derecho es la subsunción, mayoritariamente, no digo siempre, y en el caso de los principios, la ponderación?
La segunda pregunta, y con esto termino, te doy tiempo para que anotes. Esto es una cosa que, bueno, ya como filósofo del derecho siempre tengo que chinchar, siempre digo que detrás, lo decía en un libro también, detrás de toda teoría hay pues un presupuesto filosófico, ideológico incluso, ¿no? Detrás de tu clasificación, bueno, creo que tú nunca has negado que tú eres un positivista, aunque hoy día suena una mala palabra, ¿no? Nadie quiere ser positivista. Mi amigo Félix es un positivista con mucho orgullo, además, siempre lo defiende, ¿no es cierto? ¿Sigues considerando que el positivismo sigue siendo una teoría del derecho útil para explicar qué pasa con el derecho constitucional actual? Una pregunta más grande y más complicada, pero quiero aprovechar que estoy en la mesa para hacérsela al maestro. Muchas gracias. Quiero estar agradeciendo a mi querida y querido colega sus palabras afectuosas que son, las comparto y reciproco porque son también personas muy queridas por mí. Eh, a ver, esto es un catecismo y yo soy un profesor. Sí, las dos cosas son ciertas. Yo me considero un profesor, profesor de aula, eso, que ha escrito sus cursos. Eso es lo que soy. Y eso es lo que he querido ser. Yo he buscado en la parte teórica del derecho pensar libremente. Yo no le hago asco ni me afilio a ninguna de las corrientes. Y creo que al final mi pensamiento es un poco difícil de pescar porque ni yo mismo me siento positivista, justnaturalista, sociologista. Y a veces creo que salgo por un camino impensado, inclusive para mí mismo. Pero yo tengo una formación romanista y el derecho es dar a cada uno lo suyo. Y esa es una idea que yo siempre trabajo. Y por eso tomo de las diferentes posiciones lo que creo que hay que tomar. Y a veces soy positivista, a veces soy justnaturalista, pero trato de no contradecirme a mí mismo. Alguna vez oí a Gustavo Gutiérrez, gran pensador. Alguien le preguntó, oiga padre, ¿y usted jesuita? Y él contestó, a veces. Muy inteligente respuesta. Bueno, yo soy a veces también. Eso, me identifico con Gustavo. Esto, ¿qué es lo que yo trato de hacer en mi curso? Y me alcanza el tiempo con las justas. Yo quiero, mis alumnos me lo escuchan, no lo decía antes, lo digo ahora porque antes no lo sabía. Su trabajo es conectar neuronas, metodológicamente. Ha sido nuestro trabajo, el de todos, y sigue siendo. Y entonces, yo creo que en eso yo trabajo en el primer nivel, yo trabajo en primer ciclo. Ahí es donde he dictado casi siempre. También he dictado en maestría y doctorado y entonces he llevado otras cosas, ¿no? Pero cuando dicto en primer ciclo, dicto con simpleza, pero con profundidad. Y entonces, ¿cómo defino yo las cosas? Yo, aunque al exponer dije que los abogados sabemos poco de las ciencias, yo soy una persona que lee de ciencias y que lee metodología de ciencias y que lee vulgarizaciones serias de investigación en ciencias. Entre otras cosas, para poder enseñar mejor con los resultados de la neurociencia, porque yo soy de cuando la letra con sangre entraba, ¿no? A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Es lo que yo vi en mis colegios cuando estudiaba. Y eso ha cambiado mucho. Entonces,
Yo trato de dar un acercamiento científico al derecho. Yo sé que eso no es posible porque el derecho es normativo, pero es que la, la ciencia también ha trabajado instituciones normativas muchas veces y las ha consistenciado. Entonces, yo, ¿cómo defino principios, por ejemplo? Yo los defino como articuladores de un sistema. Para mí el derecho es un sistema y ese derecho tiene articuladores. Y entonces, a mí no me preocupa mucho, nunca me ha preocupado mucho si ponderarlos o subsumirlos. En mi experiencia de vida, es muy claro en ciertos casos y es muy borroso en ciertos otros. Y entonces, en primer ciclo, yo no arriesgo a complejizarles la vida a mis alumnos, que se la complejicen en el magíster y con sus propias lecturas, pero que tengan un palo al que amarrar sus conocimientos. Esa es mi intención. En esa intención, soy efectivamente positivista abiertamente en los capítulos de legislación y en los capítulos de norma jurídica. Creo que no lo soy tanto en los otros. Donde soy otras cosas. ¿Los derechos son principios? Depende cómo lo miras. El Tribunal Constitucional dice que todos los derechos son principios por la siguiente razón. Porque son derechos para que yo proteste cuando me los quitan. Y son principios para que el otro adecue su conducta a mi derecho. Y efectivamente, científicamente, funciona como principio. Y también son derechos. ¿Es una contradicción? Puede ser, no lo sé, pero no es una contradicción. A mí me parece que es una funcionalidad muy particular. Ah, ¿Por qué uso el concepto de principio clásico? Porque es el concepto en el cual se hizo la ciencia, precisamente, ¿no? La ciencia se pensó filosóficamente en los principios clásicos. ¿Y el positivismo explica el derecho constitucional? En absoluto. Yo creo que no. Y en eso no soy positivista, pero en la fuente del derecho sí. De repente soy un fresco, pero soy a veces, pues por eso he citado a mi maestro.